Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Alonso, también por la invitación y la generosa presentación que se ha hecho. Para mí es un gusto, un honor nuevamente acompañarlos en este evento de la Asociación de Profesionistas en Compliance y sobre todo para tratar un tema relativamente nuevo en la región, un tema que se empieza a discutir cada vez más en Europa, especialmente ahora en España a raíz de determinadas sentencias, fallos interlocutorios, pero que a nivel, digamos, de la región vamos a recibir, o ya venimos recibiendo, digamos, diferentes tipos de respuestas que incluso pueden ser contradictorias, ¿no? Y es el tema relativo a si la persona jurídica tiene derecho o no a guardar silencio en el proceso penal. Hemos estado discutiendo bastantes cuestiones propias del derecho penal material, criterios de imputación a la persona jurídica, responsabilidad, autorresponsabilidad, etcétera, pero hemos dejado un poco lejos las cuestiones procesales y una de ellas, que sin duda tiene un alcance que es dogmático, procesal, es el del nemo tenetur, ¿no? Nemo tenetur se hizo un prodere, esta expresión en latín con la que todos identificamos el derecho a la no autoincriminación, y que en términos estrictos significaría, digamos, la literalidad, nadie está obligado a traicionarse a sí mismo, ¿no? Pero esto que aceptamos con mucha facilidad respecto a la persona natural, ¿qué sucede cuando lo llevamos al ámbito de la persona jurídica, ¿no? La persona jurídica evidentemente declara a través de su representante, guarda silencio a través de su apoderado, muy bien, o miente a través de su apoderado. Y podemos ampliar más el bagaje de problemas porque no es solamente la cuestión de lo que se declara, no se declara o se miente, sino también tiene que ver con la práctica de colaborar o no con las autoridades. Por ejemplo, en el famoso caso Arthur Andersen, la no facilitación de determinados documentos al Departamento de Justicia, a la Procuraduría, bueno, al Prosecutor, a la Fiscalía, en el caso de Enron, esa, digamos, no colaboración fue entendida por el Departamento de Justicia como un caso de obstrucción a la justicia. Y recordaremos que Arthur Andersen no solamente fue condenada, sino que a raíz de la condena que se le impone en primera instancia, digamos, se gatilla la prohibición de que esta gran auditora, antes no eran las Big Four, sino las Big Five, ¿no? Las Big Five, Arthur Andersen deja de trabajar, deja de operar, porque ya no podían firmar ninguna auditoría, no podían practicar en el mercado. Arthur Andersen logró revertir y anular el fallo condenatorio, pero ya no tenía negocio que administrar, porque el negocio ya había entrado en default, se había declarado en quiebra, ¿no? Bueno, esto que en Estados Unidos puede significar obstrucción a la justicia, no entregar documentos, desaparecerlos, etcétera, llevado al terreno de la otra esquina, en el otro ámbito, en el otro extremo, que Suiza, vamos a tener una respuesta contraria, ¿no? En Suiza se reconoce plenamente el derecho de la persona jurídica a guardar silencio y ese derecho se extiende a todos los apoderados o personas que pudieran ejercer algún grado de representación de la persona jurídica o de la empresa, al punto que la ley establece una suerte de manto protector para todas aquellas personas que son portadoras de información. Voy a compartir brevemente una presentación para poder, digamos, digamos, en cierto modo ejemplificar lo que acá se está queriendo decir, ¿no? ¿Puedes confirmarme si ahí se ve, María, por favor? Sí, claro, sí se ve. Gracias. A ver un segundo para ver si ahora sí. Bien, este es el problema y voy directamente a la cuestión, ¿no? Hay que recordar acá que la imputación a la persona jurídica tiene tres condiciones básicas, ¿no? Y esto es algo que se puede derivar de las diferentes legislaciones, ¿no? Comparadas, ¿no? España, Perú, Argentina, Chile, México, en cierto modo, pero pasa básicamente por tres cosas, para decirlo así en términos sintéticos, ¿no? Tiene que la persona jurídica comete delito siempre y cuando hay un hecho de conexión entre el individuo y la persona jurídica, es decir, una persona o un sujeto relevante, no cualquiera, alguien que tenga conexión con la empresa o la persona jurídica según la ley del lugar,
Y respecto a la comisión de determinados delitos, porque en ningún sistema el catálogo es completamente abierto, no hay un sistema de números apertos, sino números clausos. Primer requisito que emana, digamos, de los modelos de heteroresponsabilidad o modelos vicariales, el delito de la persona natural. Segundo, el beneficio, que es también otra herencia de los sistemas vicariales. Y en tercer lugar, el no compliance, ¿no? Una norma como la mexicana o como la chilena son suficientemente claras respecto de que no hace falta un eximente en la ley, porque la propia ley contempla que el delito que se cometa o el delito que ha cometido el individuo, la persona natural, emane o sea producto, o vamos a decirlo más simplemente, haya sido, digamos, favorecido por la propia persona jurídica a través de los déficits de control, ¿no? La falta de vigilancia, la falta de control es una forma de favorecer la comisión del delito. Para decirlo en términos actuales, no compliance, ¿no? Delito del individuo, 2, beneficio para la persona jurídica, y 3, el no compliance son los fundamentos. Y si vamos sobre la carga de la prueba, para decirlo en sencillo, la carga de la prueba implica que el Ministerio Público pruebe esas 3 cosas, ¿no? El hecho de conexión, el beneficio y la inexistencia de un sistema de cumplimiento o el defecto organizativo, ¿no? Contrario sensu, uno puede decir que la defensa de la persona jurídica puede defenderse bajo estos argumentos, que la persona natural no cometió delito, que la persona natural sí cometió delito, pero ese delito fue cometido en beneficio propio de terceros, o incluso, como en el caso de Morgan Stanley, que la persona jurídica no tenía un defecto organizativo, la persona jurídica contaba con esos mecanismos de prevención. En este mapa, en consecuencia, donde la actividad probatoria de la Fiscalía, del Ministerio Público, tiene como contrapeso la actividad probatoria que puede ejercer la defensa, está en ese centro, o en el centro de esta cuestión, está el problema de la no autoincriminación. Porque, por un lado, la persona jurídica puede tener incentivos, no es que los tenga necesariamente, puede tener incentivos para probar. Por ejemplo, ¿no? Si acudimos a la tesis, ¿no?, de las cargas dinámicas de la prueba, ¿quién puede probar más barato? ¿Quién tiene más incentivos para probar la existencia de un efectivo modelo de cumplimiento? Pues la propia persona jurídica. Si la persona va a alegar la eximente o la atenuante por tener un programa de cumplimiento que no era tan eficaz, pero que era defectuoso, pero que, por ejemplo, contaba con por lo menos un adecuado mapa de riesgos, podría haber un atenuante según la legislación comparada. O si yo enarbolo o creo un programa de cumplimiento con posterioridad a la comisión del delito y antes del juicio oral, puede también existir una atenuación. Eso es algo que se recoge más o menos de modo similar en toda la legislación. Atenuante o eximente, la persona jurídica puede tener incentivos para querer probar en consecuencia la existencia de un programa de cumplimiento. Y el Ministerio Público puede, digamos, persistir en que la persona jurídica colabore también en probar lo que le interesa, el delito al individuo, el beneficio, o en su caso, muy bien, ya no será para la Fiscalía necesariamente la existencia, digamos, de ese programa de cumplimiento, sino más bien la existencia de un defecto organizativo, que es lo que, digamos, en términos dialécticos, es lo que podría probar la Fiscalía o quisiera probar la Fiscalía. Ahora, el nemo tenetur está al medio, ¿no? Y si el nemo tenetur lo definimos en torno a sus alcances, es mucho más que guardar silencio. Y acá vale la pena recordar la cuestión histórica que está presente, por ejemplo, en la discusión americana. En los Estados Unidos no existe nemo tenetur para la persona jurídica, el caso Arthur Andersen lo revela así, como ya lo dije, y no existe porque se considera que el nemo tenetur tiene fundamento histórico en la prohibición de la tortura. Antes, digamos, durante el inquisitivo, y no me refiero a los inquisitivos que tenemos en los códigos procesales que pueden subsistir en algunos países actualmente, sino me estoy refiriendo al medioevo, en el inquisitivo, la prueba madre o la prueba más importante era la confesión. Se torturaba a la persona para que confiese. Y una vez que confesaba, se podía dar el delito como plenamente probado y se le podía aplicar, digamos, una consecuencia. Por ejemplo, una pena capital rápida, sin sufrimiento. De lo contrario, si la persona no confesaba, se le podía aplicar una pena capital de sumo dolor, ¿no? El caso Juana de Arco es representativo de ello, una pena corporal. Te queman, te incendian
porque no confiesas, porque no aceptas haber cometido, en ese caso, una blasfemia. Bueno, volviendo sobre el tema, entonces, ¿cuáles son los alcances actuales o modernos? No, lo molesto. Está recorriendo su presentación porque se Sí. quedó desde la primera. Ah, perdón, disculpa. Ajá. Voy a volver a cargar Sí, y voy a cerrar la presentación. Dame un segundo. sí, claro. Un segundo, por favor. Un segundo. Un minuto. Un minuto, por favor, que ahorita la vuelvo a cargar. Sí, sin problema. Volver a cerrar el... Dame un segundo, espérate. A ver si ahora tenemos suerte. Un minuto, espérate. Sin ningún problema, doctor. Claro. Esperamos con mucho gusto. Sabemos todo lo que viene después de reiniciar. Dame un segundito. Ahorita me conecto con esto. Muchos compatriotas suyos aquí saludando. Sí. Creo que ahora ya voy a poder. Dame un segundo. ¿Ahí la ven? Todavía no es visible. ¿Ahora Ahí, sí? ahí se ve. Ajá. ¿Sí? Sí, ¿Ahora sí? sí, ahí está moviéndose. Sí, Esto era lo que había estado comentando entonces hace un momento, sí, gracias. en el sentido de que los fundamentos básicos para la imputación a la persona jurídica, también había comentado este tema de la carga de la prueba, lo que tiene que probar cada uno de los actores, los contrapesos, y estamos en el tema del nemo tenetur para la persona natural, ¿no? Y los alcances de la garantía podríamos resumirlo como se lee hacia la parte derecha, ¿no? No se puede utilizar ningún medio de violencia para obligar al imputado a declarar. Se prohíbe cualquier manipulación física o psicológica vulneradora de la conciencia, y eso en estos tiempos tendría mucho sentido si estamos hablando de neurociencia, si estamos hablando de los métodos intrusivos, Neuralink, o métodos que tienen que ver, digamos, con la barrera que ahora se trata de poner con los neuroderechos. Sobre eso podríamos hablar si hubieran preguntas, pero creo que el formato no lo va a permitir. Segundo, no se puede exigir juramento o promesa. Tercero, se prohíben las preguntas capciosas en el interrogatorio. La facultad de mentir permanece en el ámbito personal del imputado si lo considera interés para su defensa. Gran debate internacional, dogmático. Para mí es igual, o sea, no hay un derecho a mentir, lo que es una potestad, lo que implica que el imputado puede mentir sin consecuencias, ¿no? Es decir, no puede ser imputado por perjurio como consecuencia de su mentira. Quinto, perdón, la facultad de declarar cuantas veces el imputado entienda pertinente debe ser protegida, y finalmente el imputado tiene derecho a guardar silencio, simplemente no declarar. Llevado a la persona jurídica, esto genera pues sus planteamientos, ¿no? Porque ya hay problemas propios en torno a la persona natural. Este derecho implica guardar silencio, no hay un derecho a mentir, como ya he mencionado, hay una potestad de mentir sin consecuencias. Pero la persona natural, todavía no entremos a la persona jurídica, tiene derecho, como parte del ejercicio del nemo tenetur, a no entregar documentos. La fiscalía la requiere la entrega de documentos y el sujeto lo destruye. Correos electrónicos, mensajería instantánea, archivos informáticos, fotografías, videos, lo destruye. Documentos físicos, documentos virtuales o datos, ¿no? Por ejemplo, encriptas la información con un password. O, por ejemplo, no colaboras, así como hay gente que no quiere pasar en la prueba de ADN o decide no someterse a una prueba de alcoholemia, alguien puede negarse al reconocimiento facial, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes el celular, una persona es detenida, y producto de la detención, antes era la huella digital, ahora es reconocimiento facial, ¿no? Puede ser obligado por las autoridades, la policía te puede obligar al reconocimiento facial para que se abra la información. Puedes tú ser obligado a entregar el password, que es el recuerdo
de una clave alfanumérica para entregar la información, eso está protegido por el Nemo Network. Las huellas dactilares exactamente lo mismo. Y podemos escalar el tema aún más, ¿no? Porque ahora existen hasta sistemas de reconocimiento facial para acceder a las redes sociales o para acceder, por ejemplo, a una cuenta bancaria. Las cuentas bancarias, varios sistemas han migrado ya en los últimos años a formas de reconocimiento facial. Con el reconocimiento facial accedes a tu cuenta y la puedes operar. Negarte a eso es parte del Nemo Network, o el Nemo Network solamente alcanza cuestiones clásicas como las antes mencionadas, ¿no? Guardar silencio, declarar las veces que quieras, no ser obligado mediante violencia a declarar, o incluso la potestad de mentir. Claro, estamos hablando siempre de hablar, estamos siempre hablando de la declaración del imputado, pero esto alcanza la colaboración con la justicia, para hablar más claro, o desaparecer todo esto es obstrucción a la justicia. La destrucción de esos documentos, ¿no? Impresos, informáticos, mails, muy bien, mensajería instantánea. Si yo configuro mi Telegram, si ustedes hacen un testeo, WhatsApp, Telegram, Signal, nosotros acá que tenemos un emprendimiento de LegalTech, hicimos hace ya bastante tiempo, en un comparativo, ¿no? De los sistemas de digamos, ciberseguridad de estos tres operadores o aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no? Cada una tiene su característica. Por ejemplo, Telegram me permite programar la destrucción de la información un minuto después de que alguien la ha leído. Yo te la envío y no importa cuándo la leas, pero desde el momento que la leas, en un minuto puede quedar destruida. Es decir, se elimina de tu sistema y del mío. Eso es obstrucción a la justicia, forma parte del Nemo Network si es que yo soy un investigado. Signal igual. Signal exactamente igual, y WhatsApp bajo determinadas circunstancias, con determinada configuración te permite hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que he mencionado hace un momento, ¿no? Si estamos hablando de tejidos o fluidos, sangre, aliento, cabello, eso es algo respecto a lo cual el sistema te puede obligar, y la respuesta ya parece positiva si consideramos que en algunos países, que no son pocos, existe el delito, por ejemplo, por negarte a pasar la prueba de alcoholemia. Por ejemplo, en mi país y en otros que he visitado, si alguien se resiste a una prueba de ADN, cuando eso tiene que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de la paternidad, eso puede ser un delito, desobediencia a la autoridad. Igual no someterte a la prueba de alcoholemia. Muy bien. O sea, la autoridad no te obliga, pero digamos, hay una consecuencia producto de ello que puede implicar, además de las consecuencias civiles, etcétera, la consecuencia de poder cometer el delito de desobediencia a la autoridad. Si eso es constitucional o no, está ahí la discusión en torno precisamente al Nemo Network, ¿no? Otro, ¿no? Si tú tienes la potestad, no el derecho, la potestad, no el derecho, a declarar fuera de la verdad, es decir, a mentir sin una consecuencia, esa potestad también alcanza la entrega de información falsa. Yo entrego información falsa, no es que no falsifico un documento, simplemente entrego información falsa. Me piden un reporte y ese reporte con fecha actual no he falsificado nada, ideológicamente es falso. Yo soy el imputado, persona natural, todavía no estamos con la persona jurídica. Eso es obstrucción a la justicia, la supresión, destrucción, ocultamiento de documentos es delito, es obstrucción a la justicia. Hay una penalización, ya entrando a otra esfera, ¿no? Lo que discutía Sanchinetti en Argentina a propósito del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ¿no? Se puede penalizar la simple no contradicción, se puede penalizar la simple no contradicción de una prueba de cargo común de balance patrimonial. El enriquecimiento ilícito, para aquellos países que lo tengan, son muchísimos en la región, es un fenómeno principalmente latinoamericano. Sanciona al funcionario servidor público al que se le encuentra un desbalance patrimonial, que tiene más ingresos de lo que pueda justificar lícitamente. En Colombia incluso existe un delito que se llama el enriquecimiento ilícito de particulares. Es decir, es un delito de funcionario y es un delito de particulares y que penaliza el desbalance patrimonial. Bueno, eso es violatorio del Nemo Network para Sanchinetti, sí. Sanchinetti dice que el sistema no te puede obligar a probar que el desbalance patrimonial no exista. Lo que tendría que hacer el Estado es probar que ese desbalance patrimonial emana de un delito. Por ejemplo, el fraude tributario, el enriquecimiento ilícito, o el lavado de activos, o blanqueo de capitales, ¿no?
o en su defecto, dejarlo en el terreno que le corresponde, que es el terreno tributario, por ejemplo, del incremento patrimonial no justificado. Fíjense, todos los problemas que hay alrededor del individuo. Si entramos ahora con lo de la persona jurídica, la cosa también reviste su complejidad, porque la persona jurídica, a la persona jurídica se le suele reconocer, en casi todos los países, ahí tienen la elocución legal peruana, pero en casi todos los países se le reconoce a la persona jurídica similares garantías que el individuo. Digo similares y hay que tener cuidado acá, ¿no? Porque a veces uno lee o escribe iguales garantías, ¿no? Y la ley peruana parece ser muy generosa porque dice que la persona jurídica incorporada en el proceso penal, en lo concerniente a su defensa, sus derechos e intereses, goza de todos los derechos y garantías que este código concede al imputado. Claro, entonces hay un tema de identidad de garantía. Y acá viene la discusión desde el punto de vista constitucional, principio de proporcionalidad, ¿no? Así como se habla de la identidad de garantías entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador en el ámbito del derecho penal económico, esto que era doctrina y teoría dura en los años 80 y parte de los 90, y luego fue cambiando de giro, ¿no? A nivel de los diferentes tribunales supremos, constitucionales y la propia doctrina. No hay identidad de garantías, hay similitud de garantías conforme al criterio de proporcionalidad, ¿no? Y acá es igual, si la persona natural es portadora de un interés o un derecho que es absoluto, el derecho a la libertad, no absoluto, perdón, sino que es mucho más importante o superior a los derechos que podrían ser afectados respecto a la persona jurídica, no es lo mismo una multa que prisión. Evidentemente, los sistemas reforzados vienen del lado de aquello que implica un mayor riesgo para los intereses más importantes, para la libertad. De esa perspectiva podríamos decir que la persona jurídica tiene derechos similares a los de la persona natural y los de la persona natural tiene que implicar un sistema de garantía reforzada, porque solo la persona natural puede sufrir una pena privativa de la libertad, por ejemplo, o restricciones a su libertad en general, ¿no? Alguien dirá, oye, pero es más importante la libertad comercial de una persona jurídica o una multa administrativa puede ser millonaria, sin duda, ¿no? Pero independientemente de estas valoraciones, si entramos en el terreno netamente constitucional, es un poco difícil alegar que el patrimonio puede tener mayor valor que la libertad, ¿no? Ahí está zanjada la cuestión. Yo en particular defiendo de que hay un sistema de garantías semejantes y a la persona jurídica se le tiene que reconocer iguales derechos, pero el grado de intensidad de protección de esos derechos va a depender del riesgo al que esté sometido la persona jurídica, que en este caso, digamos, es un riesgo menor respecto del que pueda ser afectado para la persona natural. Bueno, entonces, en varios sistemas, el español, por ejemplo, el peruano, el representante no puede ser el imputado, ¿no? El directivo de la empresa que ha cometido el delito de corrupción o delito tributario, pues no puede ser juez y parte y no puede ser además el apoderado de la persona jurídica en el proceso, porque ahí hay una contradicción y la contradicción se resuelve estableciendo que el imputado no puede ser el representante en el proceso de la persona jurídica. El representante no imputado, entonces, muy bien, no puede declarar por y para la persona jurídica, solamente podrá declarar para sí. El no imputado sí lo puede hacer, evidentemente, en torno a la persona jurídica. Ahora, sistemas comparados. En 10 minutos termino, si no hay objeción. En los Estados Unidos, de un modo tajante, ya lo adelanté al inicio, las personas jurídicas no pueden invocar esta garantía. Es decir, no se reconoce a las personas jurídicas el derecho a la no autoincriminación. Ese derecho a la no autoincriminación de las películas, ¿no? Usted está detenido, usted está imputado por tal delito, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Esta garantía dura tiene que ver con el nemo tenetur, es la garantía de la no autoincriminación, y pongo una nota al pie, es algo que incluso se discute su valía en el ámbito de lo que son las investigaciones internas, ¿no? Hay algo que se denomina, en base al precedente Miranda, el Miranda Warning, en virtud del cual, por ejemplo, un investigador privado, en el marco de una investigación interna, ante un potencial testigo, un colaborador, un trabajador al que entrevista, está en la obligación de decirle, conforme al Miranda Warning,
Decirle, oiga, yo no soy su abogado, yo soy el abogado de la corporación, estoy haciendo una investigación interna, tiene usted derecho a tener un abogado si quiere para tener esta conversación, y tiene también usted derecho a entender, tiene usted que saber que todo lo que estamos aquí conversando no está protegido por el secreto profesional, porque yo no soy su abogado, yo soy abogado de la corporación, y por lo tanto, lo que estamos aquí conversando podría ser revelado en un proceso. Bueno, tan duro es esto como sistema, como derecho propio de la persona natural, que solo se reconoce a la persona natural. En el caso Wilson versus USA, 1911, en base al precedente Hale versus Henkel de 1906, es decir, se repitió el argumento, se señaló que las personas jurídicas en cuanto a creación del Estado gozaban solo de los derechos que éste consentía en concederlos, pues precisamente no era el caso del privilegio contra la autoincriminación, contexto en el cual se le asignó especial importancia, muy bien, a la larga tradición de poder de fiscalización del Estado sobre las personas jurídicas. Si la persona jurídica no tiene derecho al nemo tenetur. US versus White, 1944, agregó además consideraciones históricas, lo que hablaba hace un momento, el medioevo, la prohibición de la tortura, el significado regular, digamos, históricamente o radicalmente personal, ¿no? Prohibición de la tortura. Si vamos a Alemania, en Alemania, como se sabe, no existe responsabilidad penal de empresas. Hay un proyecto de junio del 2001 que todavía está bajo discusión en el Bundestag y el Bundesrat, y donde podría ser que se cree un sistema que podríamos denominar de autorresponsabilidad, pero eso todavía está en proyecto. Hoy en día lo que se tiene ahí es una ley de contravenciones, ¿no? Una ley de contravenciones que se llama la Ordnungswidrigkeiten, y en ese sistema de contravenciones, bajo su interpretación o en torno a su interpretación, el Bundesgerichtshof, que es el Tribunal Constitucional Alemán, ya desde 1997, con base en que los derechos fundamentales están basados en cualidades, formas de expresión o relaciones privativas de las personas naturales, ha dicho que no son transportables a las personas jurídicas. En cuanto a construcciones del ordenamiento jurídico, lo que concreta luego, explicando cómo el nemo tenetur se funda en la dignidad humana. Si bien siembra dudas, cuando termina enfatizando, me refiero al Bundesgerichtshof, las peculiaridades del derecho contravencional que precisamente lo diferencian del derecho penal. Claro, adelanta, ¿no? El Bundesgerichtshof, ¿no? Acá no hay un sistema de imputación a las entidades, pero esto es algo, me refiero al nemo tenetur, propio del individuo, aunque, ojo, que estamos hablando acá de derecho contravencional y no de penal. Suiza, ¿no? Lo que ya les había dicho, ¿no? Este tipo de categoría, personas con información. Súper interesante. Yo siempre digo, ¿no? Los dos modelos opuestos. Estados Unidos versus Suiza. Si alguien recuerda y le gusta el cine, alguien recordará la película famosa El Lobo de Wall Street. ¿Qué aparecía en una escena del Lobo de Wall Street? Aparecía un banquero conversando con DiCaprio, que era Jordan Belfort, ¿no? En la película, un estafador piramidal en el mundo de las inversiones bursátiles, en la película obviamente y en el libro, y bueno, estaban conversando sobre el secreto bancario suizo, ¿no? El secreto bancario suizo, y el banquero lo que le dice es, oye, para que el secreto bancario suizo sea derruido prácticamente tendrías que ser un terrorista o tendrías que estar organizando una guerra nuclear contra Suiza. De lo contrario, como yo siempre digo, las verdaderas murallas chinas del silencio no están en China, sino en Suiza, ¿no? Suiza. Suiza que protege en consecuencia tanto la confidencialidad de las corporaciones, no es casualidad que acepte en su propia legislación un modelo de protección para la persona jurídica respecto de este derecho a guardar silencio, a la no autoincriminación. El Código Procesal Penal, ¿no? Que tuvo vigencia nacional desde el 2011, en el artículo 110 no se hace cargo del estatus del representante, pero este se desprende del 175H, que le atribuye tanto al que ha sido designado como podría hacerlo la calidad de persona con información, ¿no? El Auskunftsperson, una persona que maneja información, es una persona que maneja información sensible, una categoría propia del derecho suizo, esto no tiene reproducción en otros lados,
que corresponde a personas que, si bien poseen información sobre los hechos, se encuentran en una situación objetiva de conflicto al declarar, lo que las hace inmediatamente menos creíbles cuando como un testigo susceptible de tacha, al punto que no están obligadas a declarar. Esas personas que manejan información de una corporación no están obligadas a declarar, ojo, ni a entregar objetos. Y estamos hablando entonces de documentación, por ejemplo, sin que puedan ser compelidas a hacerlo. Y si declaran, deben hacerle los mismos términos que el imputado. Oye, la persona natural no es la imputada, la posible imputada es la persona jurídica, pero como es una persona con información, como es una persona que está clasificada según la ley bajo esta categoría de laus consperso, entonces es una persona que si declara lo hace como el imputado, por lo tanto si miente no tiene consecuencias. Entonces esta calidad se extiende también incluso a los empleados de la empresa y al representante. La calidad de persona con información, acá está la definición legal, se atribuye a quien ha sido designado o podría ser designado como representante de la empresa en un procedimiento penal dirigido contra la empresa, así como contra los empleadas y empleados. Persona con información. En España, ¿no? En España este es un tema que recientemente se está discutiendo. Por ejemplo, dato doctrina, del Moral García, que dice que la persona jurídica puede desatender los requerimientos que se le efectúen para entregar en documentación, no siéndole exigible que le proporcione, sin perjuicio de que esa negativa provoque la necesidad de un registro pesquisa. Una buena forma de decir, oye, no tengo que colaborar con el fiscal, pero el fiscal puede, con una orden judicial, ejecutar un allanamiento. De modo similar, Sánchez Vera Gómez Treyes y el que era juez supremo y luego también fiscal supremo ya fallecido, Maza Martín. Se sostiene incluso que si esa persona, me refiero a la persona natural, fuese invitada a emitir cualquier información sobre los hechos, objeto de acusación, podría deformarlos, omitir las circunstancias que le sean favorables o pura y llanamente negarse a formular manifestaciones. Se afirma, seguimos con Del Moral, que no tendría sentido que el derecho de la persona jurídica a no declarar o no proporcionar información sobre los hechos pudiese ser burlado, llamando como testigo a cualquiera de los miembros de los órganos directivos no imputados, exigiéndole juramento. Claro, entonces siempre habría la forma de darle un poco la vuelta a la ley o pasar por el costado de la ley para decir, bueno, voy a llamar a declarar a un no imputado y por lo tanto tendrá que revelar. Razón por la cual, como ya he mencionado en el derecho suizo, se trabaja con esa categoría más amplia, persona con información. Casos famosos, el caso Nos, ¿no? En el caso Nos, Tribunal Supremo, 8 de junio de 2018, el hecho de no obligar a una persona a aportar documentación que le incrimine debe ser extrapolable al derecho penal español, que además ha incorporado a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Una mención. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahí hay algunas sentencias, ¿no? 3 de mayo del 2001, caso JB versus Suiza, 8 de febrero, John Murray versus el Reino Unido, y una sentencia del Tribunal de Justicia del 25 de enero de 2007 en esa misma dirección. Ahora, con todo, ¿no? Con todo, y antes de pasar esta última lámina, con todo, ¿no? ¿Cuál es mi posición frente a esto? Mi posición frente a esto es una posición intermedia, porque como he mencionado al inicio, yo creo que la persona jurídica se le debe reconocer similares derechos del imputado, pero de la mano con el principio de proporcionalidad. Entonces, si bien el imputado puede tener un derecho bastante más extenso respecto del nemo tenetur, es un reconocimiento más amplio del nemo tenetur, de manera que para ciertos sectores, por ejemplo, el nemo tenetur podría cubrir no solamente una declaración falsa, sin consecuencias penales, no habría perjurio. Ese nemo tenetur también podría cubrir la emisión de declaraciones falsas o incluso la destrucción de determinados documentos. Llevado a la persona jurídica, yo pienso que la persona jurídica tendría o tiene derecho, muy bien, a guardar silencio, a través de su representante, evidentemente, debería reconocerse el derecho a, digamos, poder mentir sin una consecuencia para esa persona que representa a la persona jurídica. Recordemos que es una persona jurídica imputada, por lo tanto su declaración no es una prueba. La declaración del imputado es un acto de defensa y desde el punto de vista de las reglas procesales de la experiencia, se sabe que el imputado puede manejarse bajo 3 escenarios, ¿no? Decir completamente la verdad, mentir totalmente o
contar la verdad a medias, ¿no? Y eso es algo que en lo que es valoración de la prueba se toma como, reitero, no como prueba, sino como un argumento de defensa. Entonces, esos escenarios donde puede haber una similitud entre la persona natural y la persona jurídica deben de respetarse. Y respecto a lo que es documento, que es lo más sensible, yo soy de la idea de que la persona jurídica solamente puede ser obligada a entregar aquellos documentos que está obligada a custodiar. Si estamos hablando de documentos que no tienen la obligación legal, y por legal me refiero a obligaciones que emanan del estatuto, que emanan de un contrato, o que emanen de la legislación societaria, o de la legislación tributaria, o de la legislación bursátil, o de la regulación en materia de prevención del lavado de activos, que obliga a tener muchos registros, salvo esos supuestos, que pueden ser muchísimos, salvo esos supuestos, la persona jurídica no tendría por qué sufrir ninguna consecuencia por la no entrega o incluso la destrucción de documentos. Cierro con una reflexión solo en torno a lo que es la colaboración eficaz empresarial, esto que existe en tantos países, ¿no? La colaboración con la justicia, ¿no? La colaboración con la justicia y el nemo tenetur empresarial, ¿no? Hay toda una discusión dogmática en torno a si en efecto la colaboración con la justicia y la forma a través de la cual se articulan estos mecanismos son contradictorios de la no autoincriminación. Lo menciono únicamente, no hay tiempo para el desarrollo, y eso de la mano con algo que aparece en el famoso documento del sistema americano, el James Memorandum, que ahora está incorporado en el Justice Manual, según el cual cuando hay sistemas de delación o se aplica una delación empresarial, eso implica la delación no solamente de los actos de la empresa, sino también de lo que han hecho sus empleados. E incluso esa colaboración debería de implicar el compromiso de los empleados de colaborar con la justicia. Es decir, es algo así como que la delación, el pentitismo o la colaboración con la justicia debiera de implicar no solo la colaboración de la propia persona jurídica, sino también de sus empleados. No hay tiempo para más. Gracias por la invitación y lamento haberme extendido mucho más allá del tiempo asignado. Gracias.